Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es domingo 15 de septiembre del año 2024. Ayer terminamos una jornada interesante de Academia Penal, compartiendo con un grupo de colegas un tema bastante interesante del derecho procesal penal. Y hoy estamos animados a seguir con este tipo de conversatorios muy pequeños que tienen que ver especialmente con la situación de cuando se utiliza la prueba pericial en materia de delitos de investigación sexual. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia aceptó una tesis del derecho español, que es la tesis de la corroboración periférica, para poder determinar qué circunstancias alrededor de un menor abusado podían confirmar o verificar el dicho de la víctima, ya que estos tipos de delitos siempre se dan en la clandestinidad, o lo que se llama el delito oscuro, o aquel delito que única y exclusivamente el testigo es, al parecer, la propia víctima, es decir, en este caso, un menor de edad. Pero hay algo que siempre me ha inquietado, producto de la experiencia y además de la academia que ejerzo en las universidades en materia de posgrado y maestría, es la presentación del personaje denominado perito. Llámese un psiquiatra forense, llámese un psicólogo forense, llámese un médico forense, que generalmente lo que utiliza la fiscalía y la defensa para acreditar o desacreditar la teoría del caso de su opositor. Pero hay un artículo importante que quiero hoy que entremos a escrutar, y es el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la ley 906 en Colombia, que tiene un apartado sustancial al que no le ponemos atención y le damos poca relevancia. La norma exige que cuando usted va a acreditar un perito, debe demostrar una certificación de la idoneidad del perito. Y entonces se ha vuelto costumbre que la certificación no tiene que ser escrita, sino que cuando el perito lo estoy presentando en juicio, le empiezo a hacer el proceso de acreditación de sus estudios, y él dice que estudió en X universidad, que tiene tal especialización, que hizo un diplomado, que hizo una maestría, etcétera, etcétera. Y cuando ya se empieza a cultivar las preguntas en puntos de la actividad laboral, la experiencia laboral, la experticia que él tiene en el objeto materia de la opinión base pericial y del testimonio que va a rendir, entonces también se dice lo mismo. Le preguntan al señor, como lo pude notar en un caso, ¿cuántas entrevistas forense ha tomado? Y el tipo dice, no, yo tengo más o menos 300 entrevistas. Señores, ¿cómo la contraparte puede entrar a ejercer un contradictorio cuando esa acreditación no existe? Cuando ese currículum no se le conoce, cuando no podemos saber si es verdad que el título que están diciendo es cierto, cuando no podemos saber si es verídico que en realidad, por ejemplo, en el caso ese, él tomó 300 entrevistas. Esa es la razón de ser por la cual el artículo 413 dice que antes de que el perito llegue a juicio, debe acreditar su idoneidad. ¿Y qué significa idoneidad? Significa experiencia académica, experiencia laboral. ¿Cuántas veces ha hecho lo mismo de lo que va a ir a declarar? Si es la primera vez o es la 44ª vez. Entonces, los abogados defensores y los fiscales, cada uno en su rol, deben solicitarle a su opositor desde la audiencia preparatoria, yo diría desde el descubrimiento que se hace en la acusación, esa certificación que debe ser escrita, y que en esa certificación deben de ir, por supuesto, todos los argumentos necesarios para acreditar la idoneidad del personaje. Y cuando hablo de argumentos no quiere decir otra cosa distinta que decir dónde estudió, qué estudios tiene, especializaciones, diplomados. Y si no es una persona que haya estudiado, entonces, ¿cómo se acredita esa idoneidad? Puede ser con una amplia experiencia laboral. Por ejemplo, la persona tiene 20 años de ser carpintero, entonces hay que buscar la manera de acreditar si es cierto que tiene 20 años de ser carpintero. Es un ejemplo muy cotidiano. Pero no podemos creer
que la certificación que exige el artículo 413 es la que vamos a hacer en el juicio cuando le preguntamos al personaje para acreditar los numerales 1 y 2 del 417 de la misma obra procesal. No es lo idóneo. Lo idóneo es precisamente entregarle al opositor esa certificación de idoneidad que exige el artículo 413 para poder ejercer el contradictorio. Porque yo puedo entrar a solicitarle a una entidad que me certifique si es verdad que la persona se graduó. En Colombia hemos visto casos que nos dejan pasmosos, personas que dicen tener unos estudios y que verdaderamente no los tienen, no los hicieron, etc. Es importante que le pongamos atención especialmente en los delitos por investigación que tienen que ver con asuntos sexuales, si es cierto que el perito tiene esa idoneidad que él acredita. Por eso hagamos valer el artículo 413, señores fiscales, señores defensores, y usted, señor juez, también de igual manera debe tener en cuenta a la hora de valoración la idoneidad de ese perito. Es más, esa certificación debe acompañarse con la base de opinión pericial, porque esa base de opinión pericial y el posterior testimonio del denominado perito, ¿sí?, es el ejercicio básico para hacer la contradicción. Señores, muchas gracias, muy amable, Dios los bendiga como siempre. Seguimos en Academia Penal tratando de ayudar a solucionar algunos tips que en la realidad práctica verdaderamente no se compadecen con las exigencias teóricas. Bendiciones, Academia Penal siempre a la vanguardia.